A ver, apenas habían pasado 50 años desde que el credo, digamos, puso en orden las ideas sobre la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Parecía que había paz, pero no. La Iglesia se encontró de repente en otra encrucijada. Y lo más curioso es que esta vez el problema no era la Trinidad, sino algo que tenía que ver con la identidad de Jesús. Y todo, absolutamente todo explotó por una sola palabra. Una palabra para describir a su mamá. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que un simple título para María, para su madre, casi parte en dos al mundo cristiano? O sea, piénsenlo, la cosa se puso tan grave que el mismísimo emperador tuvo que intervenir y llamar a todos los obispos. ¿Por qué tanto lío? Bueno, la respuesta, como vamos a ver, nos lleva directamente al corazón de la fe. Ok, este es nuestro mapa para entender todo este embrollo. Primero, vamos a ver cuál era ese título tan polémico. Después, nos metemos con las ideas de Nestorio, el que le puso un pero. Luego, veremos por qué esto se convirtió en una crisis total para la fe. De ahí, saltamos al veredicto del Concilio de Éfeso y cerramos con el legado, lo que nos queda de todo esto. Bueno, vamos al origen de todo. Como les decía, en el siglo V, cuando parecía que las cosas estaban tranquilas después del Concilio de Constantinopla, apareció una palabra muy poderosa que los cristianos ya usaban todos los días, con toda naturalidad, y que de repente se volvió un problema. La palabra era esta, Theotokos, es griego, y significa literalmente la que dio a luz a Dios, o más simple, Madre de Dios. Y ojo, esto no se lo inventó un grupo de teólogos en una oficina, para nada. Era algo que la gente, el pueblo cristiano, ya decía, ya rezaba. Era algo que surgía espontáneamente. ¿Por qué? Porque entendían que ese bebé que María tuvo en sus brazos era Dios. Pero claro, para algunos, escuchar eso, era un escándalo total. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, o bueno, antagonista, según se vea. Hablamos de Nestorio, nada más y nada menos que el patriarca de Constantinopla. Fue él, con sus ideas y sus sermones, quien básicamente prendió la mecha que hizo explotar todo. A ver, ¿qué es lo que decía Nestorio que era tan radical? Básicamente, para él, en Jesús no había una sola persona, sino dos. Imagínenlo así. Por un lado, la persona divina, el Hijo de Dios, y por otro, la persona humana, Jesús. Estaban súper unidas, sí, como si una viviera dentro de la otra, pero eran distintas. ¿Y por qué pensaba esto? Porque le sonaba como una falta de respeto decir que Dios, el Hijo de Dios, pudiera sufrir, cansarse, sudar o, peor aún, nacer de una mujer. Para él, los milagros y la sabiduría, claro, eso sí era para el lado divino, pero el sudor, la sangre, el llanto, eso era cosa del humano, nada más. Y aquí vemos el choque de trenes, clarísimo. La Iglesia decía Theotokos, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que nació de María es Dios, simple. Pero Nestorio decía, no. Él proponía Christotokos, o sea, Madre de Cristo. Con esto quería decir que María fue madre, sí, pero solo del hombre Jesús, no de la persona divina que vivía dentro de él. Hay una analogía que se usaba en la época para explicar la idea de Nestorio, y es buenísima. Decían que para él, dentro de Jesús, había como una zona franca divina, un duty free, ¿se imaginan? Totalmente separada de lo humano. Entonces, claro, el Cristo humano era el que sufría, el que sangraba, el que moría en la cruz, mientras que el Hijo de Dios estaba allá dentro en su burbuja divina, sin que nada de eso lo tocara. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué más da? Es una discusión de teólogos. Pero no, esto no era para nada un debate académico de café. Las ideas de Nestorio estaban poniendo en riesgo el corazón mismo de la fe, la idea de la salvación, y, de paso, amenazaban con romper la unidad del Imperio Romano. Y aquí está el meollo del asunto, la razón por la que todo se fue de las manos. Piénsenlo. Si Nestorio tenía razón, y eran dos personas separadas, entonces el que murió en la cruz por nosotros fue solo un hombre. Un hombre súper especial, muy conectado con Dios, sí, pero un hombre al fin y al cabo. Y si fue solo un hombre, ¿dónde queda la idea de que Dios mismo se hizo uno de nosotros para salvarnos? Todo el sacrificio pierde su poder, se vacía. La cosa, como se imaginan, escaló muy rápido. Otro personaje clave, San Cirilo de Alejandría, le salió al paso a Nestorio y se armó la grande. La Iglesia se empezó a dividir en bandos. Y claro, el emperador Teodosio II vio esto y se preocupó, y mucho. Una iglesia dividida significaba un imperio dividido.
un imperio débil. Así que, para evitar un cisma total, tomó cartas en el asunto y convocó a un concilio en la ciudad de Éfeso. Y así llegamos al momento de la verdad, año 431. La iglesia entera, o bueno, sus representantes, se reúnen para ponerle punto final a esta historia. El futuro de la fe, de cómo entendemos a Cristo, estaba literalmente en juego. Se juntaron unos 150 obispos en Éfeso. Su única misión, debatir, discutir y, finalmente, definir la fe para todos. Tenían que proteger esa idea de un solo Cristo y dejar bien claro qué significaba el famoso título de María. Y la respuesta que dieron fue, wow, además de contundente, hasta poética. Dijeron que en Jesús no hay dos Él. No, que el que existe desde siempre junto al Padre en el cielo y el que nació de María en un pesebre son uno y el mismo, la misma persona. Entonces, con esa base, el veredicto final fue clarísimo. El concilio dijo, sí señores, María es Theotoko, Madre de Dios. Y aclararon muy bien el punto, que es clave. No es que ella haya creado a la divinidad, imposible. Es porque la persona a la que ella le dio un cuerpo humano, una vida humana, era, es y siempre será el eterno Hijo de Dios. Pero la cosa no terminó ahí. La decisión de Éfeso fue mucho más que apagar un incendio. Fue el momento en que se forjó una de las ideas más importantes del cristianismo, una idea que sigue siendo fundamental hoy en día. Y esta es la joya de la corona, la enseñanza clave que nos dejó Éfeso. La doctrina de la encarnación. ¿Qué dice? Que Jesús es una sola persona divina, la segunda de la Trinidad, pero que tiene dos naturalezas completas, una divina y una humana. Es importantísimo entender esto. No es una mezcla rara, 50 y 50. Tampoco son dos personas pegadas con cinta adhesiva. No, es una única persona que es 100% Dios y 100% hombre. Así que, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. Toda esta pelea, todo este debate sobre el título de María, en el fondo, nunca fue solo sobre ella. Era una batalla para definir quién es Jesús en realidad. Defender el título de Madre de Dios era la forma de decir alto y claro: Jesús es Dios de verdad y hombre de verdad. ¿Y esto en qué se traduce para la fe de todos los días? Pues en varias cosas bien concretas. Primero, que cuando rezamos, adoramos a un solo Cristo, no a una especie de dúo. Segundo, y esto es clave, el Jesús de la historia, el que caminó por Nazaret, ese es el Hijo de Dios, no hay otro. Y tercero, que cualquier devoción auténtica a María siempre, siempre va a terminar apuntando a Jesús. Ella es como una flecha que nos lo señala a Él. Y quizás no hay mejor forma de cerrar que con las propias palabras de María que encontramos en la Biblia. Es como si el concilio de Éfeso, a través de toda esta discusión teológica, simplemente estuviera repitiendo el mensaje que ella misma nos dio hace siglos. Toda la doctrina sobre ella, al final, es un eco de su voz que nos dice: hagan todo lo que Él les diga, porque al final del día todo se trata de Él, todo nos regresa a Cristo.